Nature Academy 7. Hoy tenemos a Fray Marcos, fraile dominico aspirante a Masterchef 11, periodista y locutor. Con una dedicación ferviente al Evangelio, busca transmitir su mensaje en el contexto actual, enfocándose en vivir el presente de manera plena. Bueno, yo creo que pudiésemos comenzar como comenzaríamos los que somos creyentes y católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que sea el Espíritu de Dios que armonice y que ponga ese toquecito de sal para que, como dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal y la luz. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará, no? Entonces yo creo que a la sociedad hoy día le hace falta mucha sal y mucha luz. No sal de la que estamos acostumbrados a veces a decir, hombre, pero esto sí es salado, ¿cómo le va a pasar esta cosa? Sino el sabor, una sociedad con sabor, una sociedad con sabor de espiritualidad. Entonces, agradezco primero a Ernesto y a Deliani que hayan tenido esa deferencia conmigo de invitarme en estas jornadas que hacen en la escuela de formación que ofrece Pisanatura. Ya lo sé decir bien, ahora sí lo sé decir, es que antes decía Pisanatura. Entonces no sé por qué decía eso, pero bueno, sí. Y yo creo que hay que felicitar estas iniciativas porque de alguna forma, valga la redundancia, forman, ¿no? De alguna manera forman en el sentido no solo culinario, sino de ese sabor que hay que darle a la vida. Deliani me había pedido que hablara un poco sobre lo que es la comida y lo que tiene que ver con lo social y con lo espiritual, ¿no? Yo quisiera saber de parte de ustedes qué entienden por espiritualidad o por ser seres espirituales. ¿Qué será sentido de espiritualidad o tener contenido espiritual? Tener una conexión con Dios directamente. Bueno, precisamente esa es la palabra clave, conexión. Y eso me pedía Deliani, ¿no? Primero, que es la productora de todo esto. Padre, háblenos un poquitico de la conexión que tiene la comida con lo social y lo espiritual. A mí, como bien saben ustedes, pues yo participé en este programa de MasterChef y cuando me preguntaban interiormente en las entrevistas, en los castings, me preguntaban, ¿qué es la comida para usted? ¿O qué significa la cocina? ¿Qué significa cocinar? Yo siempre decía, para mí tiene una conexión totalmente espiritual y a ellos les llamó mucho la atención antes de que supieran que yo era sacerdote. ¿Cómo así? Y yo le dije, es que cocinar, y la cocina es dar de lo que uno es. Yo creo que en Pisanatura se da de lo que son quienes tuvieron esta idea, más de lo que tienen. Yo conozco gente que tiene la despensa llena de ingredientes, pero que de alguna manera pues no les salen. Yo he ido a casas donde dicen, padre, le quería hacer este plato, pero no me ha salido, es que estaba muy apurado o muy apurada. Y ya ahí hay un inconveniente espiritual que tiene que ver con emoción, que tiene que ver con sentimiento, que tiene que ver con ideas, con deseo de hacer algo. Nadie va a hacer algo de sí que esté apurado y atropellado. ¿Sí? Por eso la cocina es dar de lo que uno es. Y es mística. Como conozco gente y nos pasa mucho a los venezolanos, sobre todo en todo este proceso que estamos viviendo de transformación y crisis social, que tienen un solo tomate y un muslo de pollo. Y con ese muslo de pollo y ese tomate y un ajo le pueden dar de comer a 5 o 6 personas. Y ustedes dirán, eso es mentira, eso es verdad, porque yo lo he visto. En la España, posguerra, se veía muchísimo eso, ¿no? Los frailes que tienen 90 años, por ejemplo, me cuentan cómo era la España posguerra. Muchísima hambre. Y de ahí es donde los españoles aprendieron a comer, que a mí me encanta, las tostadas con el aceite de oliva y el toque de sal. Y decía él, el que más tenía, pues podía ponerle tomate rallado, ¿no? Y hoy día es uno de los platos favoritos cuando vienen aquí a España para el desayuno, las mejores tostadas, sin que se vayan a enojar los madrileños, pero las mejores tostadas que yo me he comido, me las he comido en Sevilla, en un hotel que me llevaron a desayunar y qué cosa tan espectacular una tostada, con tomate, orégano, o sea, una cosa riquísima. Y un fraile me decía, un fraile desde Sevilla, bueno, padre, es que aquí cuando el que más tenía después de la guerra, pues podía ponerle esto, el tomate, el orégano, el ajo rallado, que se lo pasan por el pan así, porque ya era una comida súper especial. Y eso les conectaba, ¿no? Esa conexión que existe desde antiguo de la comida con lo espiritual y esa conexión con Dios que bien ha dicho Teresa. Bien, espiritualidad se divide en dos palabras. Puede sonar, vamos a tratar de especificar bien. Spirit, que es espíritu, ¿sí? Y dualidad, luidad, que es lo que tiene que ver con lo referente a la cadena, a lo que se relaciona.
¿sí? Humanidad, por ejemplo, es lo que tiene que ver o lo que se relaciona con lo humano, ¿no? Entonces, un ser espiritual trasciende mucho más de una mera religión. Y se los dice un sacerdote católico. No tiene nada que ver muchas veces con la religión. Yo conozco gente muy religiosa que es muy poco espiritual, que ha conectado muy poco con ese ser trascendental a que todos estamos llamados. Entonces nosotros estamos llamados a ser verdaderamente integrales. Y comencemos por el tema de la creación. Nosotros que escudriñamos un poquito a la Biblia y que Génesis, que significa origen y principio, fuimos creados sobre todo en tres aspectos muy importantes que no se nos pueden olvidar y que está de alguna manera relacionado con la comida y después vamos a ver por qué. Lo primero es que Dios vio todo que era caos, tiniebla, oscuridad, ese Dios creador. Y dice que la ruach, el soplo de Dios, el neuma, de ahí viene la palabra esto de neumáticos, que es aire, el soplo de Dios, revoloteaba sobre lo que había, ¿no? Y Dios comienza a ordenar. Entonces, ustedes y yo somos creación de amor. ¿Por qué? Porque Dios no lo aconsejó nadie, no existía nadie antes de Él es increado. Y entonces, desde esa creación de amor, desde esa iniciativa de amor, ha sido creada lo último que creó Él, que es el hombre y la mujer, la raza humana, que es su creación predilecta, la más consentida de todo lo que ha creado. Y ha sido una iniciativa de amor, ha sido una iniciativa perfecta de amor, ¿sí? Por tanto, nosotros somos amor, producto de ese amor de Dios, de esa ruab, de ese neuma, de ese soplo de Dios. Y tenemos impregnado en nosotros, Dios exhala, el Espíritu Santo insufla sobre nosotros para que podamos participar de ese amor que es el mismo Dios. Es decir, somos una experiencia humana, viviendo una experiencia humana, pero creación de amor. Y lo primero que dice la Biblia que creó Dios es la luz. ¿Por qué? Porque todo era oscuridad y tiniebla, ausencia de luz. Dios es luz, entonces había ausencia de Dios allí. Y dice que separa la luz de las tinieblas. Por tanto, ustedes y yo somos amor en la luz. Y lo tercero que a mí me llama muchísimo la atención es que dice el narrador bíblico, tanto escrito como cuando escuchamos narraciones bíblicas del Génesis, y vio Dios que todo era bueno. Por tanto, nosotros somos creación, origen del amor, en la luz para ser buenos. Y eso no se nos debe olvidar, no se nos tiene que olvidar, porque de allí va a depender muchísimo cómo va a ser nuestra relación social espiritual y lo que tiene que ver también con la comida. ¿Cómo comienza el pecado? Según la narración bíblica, pues por la boca también, porque Dios dice, pueden comer de todo lo que ha sido creado, menos de este fruto. ¿Sí? Hoy en el almuerzo, en la comida, decía un padre, vamos a comer de esto que fue el fruto prohibido. Entonces yo le decía, además un teólogo súper profundo, pero yo le dije, ¿y quién te dijo a ti que ha sido la manzana? No pudo haber sido un cambur, un banano, un plátano, no pudo haber sido una maracuyá. Entonces, porque la manzana siempre se relaciona, la manzana es como ese fruto prohibido y aparece no solamente en el cuento de la creación, en la narración de la creación, sino que aparece con Blancanieves, aparece con... ¿Qué otra manzana estaba también envenenada? En muchísimos cuentos, ¿sí? Bueno, la manzana es la llamada fruta prohibida. Entonces, ¿qué llevó a que sintieran la curiosidad por comer ese fruto prohibido? Sí, ¿qué fue lo que llevó? La desobediencia. La soberbia y la desobediencia. Y ahí podemos nosotros entender cómo puede haber una conexión de la comida con lo social y lo espiritual. Conexión de la comida con lo social y lo espiritual. Con lo social, muchas veces nosotros vamos a cócteles, a cenas, y uno se abstiene, pero aquello prohibido como que le llama la atención, ¿sí o no, Edita? Que uno a veces dice, ay, Dios mío, me come la curiosidad. Entonces el médico te dice, oye, por favor, con moderación. Recuerda que la carne no te va muy bien, pero nosotros no, nosotros queremos retar a aquel que tiene el conocimiento. En este caso, Adán y Eva, por soberbia y desobediencia, retaron a lo que Dios les había dicho. Y eso nos pasa a nosotros. Y eso tiene que ver mucho con lo social, porque va a permitir cómo es la relación intra de obediencia, es decir, dentro de nosotros mismos. El domingo hablábamos sobre la autoridad
¿Qué autoridad tiene este hombre de enseñar? La autoridad de Cristo. Y entonces yo le preguntaba en la homilía a los que van a la misa, ¿qué autoridad tienes sobre ti mismo? Muchas veces, muy poca autoridad a veces sobre nosotros mismos. Entonces después estamos quejándonos porque tenemos bastantes kilos de más cuando yo me he dejado llevar y he sido desobediente conmigo mismo. Pero ¿qué pasa? Que no hay una relación verdaderamente intra que me permita ser obediente y no va a haber una relación menos interpersonal. Entonces a mí no me gustaría quedar mal con Elenita que me ha invitado a comer. Entonces yo me tengo que comer 4 arepas o me tengo que comer 2 cocidos para que Elenita esté contenta. Cuando yo no tengo ese dominio de mí mismo y esa relación intrapersonal conmigo mismo que me permita decir, bueno, yo puedo, debo y tengo y quiero llegar hasta aquí. Entonces, si no hay esa conexión conmigo mismo, poco puede haber esa conexión con la comida y lo social. Es decir, cuando vayamos a experimentar en un ambiente social una degustación y eso, yo tengo que ser consciente que debo, que puedo, que tengo que comer y que no, y que me gustaría, pero que no debo comer por mi bien físico. Ahora, con el término de espiritualidad, que es lo que tiene que ver con lo espiritual, también hay una conexión que nos puede ayudar muchísimo a nosotros, y algunos aquí se estarán preguntando, no sé si lo han preguntado alguna vez, ¿qué diferencia puede haber entre espíritu y alma? No sé si se lo han preguntado alguna vez, si es lo mismo. ¿Creen ustedes que es lo mismo? El espíritu es algo, una definición más espiritual. Nosotros participamos de ese espíritu del que es espíritu, de ese soplo. En lo universal, todos participamos de ese espíritu. Por eso toda persona está llamada o tiene una espiritualidad. Y por eso ahí es donde yo digo que no tiene que ver netamente o obligatoriamente con la religiosidad. Nosotros, que somos creyentes, cristianos, católicos, y hablo desde nuestra realidad, desde la mía, pues yo participo de esta espiritualidad cuando entiendo que fui creado por amor en la luz para ser bueno y cuando esa bondad y esa luz y ese amor no son mías propias, sino me vienen de Dios. Entonces, alma ya es lo personal de cada uno. Mientras que participamos todos de un mismo espíritu, de un mismo soplo, cada uno tiene un alma. Y que esa alma se va a ir formando, construyendo y transformando a medida que yo soy un ser espiritual. Y en esa conexión que tiene que haber entre la comida y la espiritualidad es cuando uno va a una casa, por ejemplo, o cuando hay un evento en la sociedad y uno dice, wow, ¿cómo es tu nombre? Entonces Bárbara nos invitó a todos aquí. Cuando salimos, dice Bárbara, a mí la charla del Fray me ha impactado tanto que les voy a invitar a todos a cenar este sábado. Entonces nosotros nos vamos con esa sonrisa que tiene Bárbara tan bonita y uno dice, ay, ¿viste esa chica que nos invitó a todos? Qué bella es, ¿no? Y el que estaba al lado seguramente es su novio, o será quien, su amigo, o estarán saliendo. Entonces uno empieza a indagar en lo social. ¿Sí? Y Bárbara nos invita a su casa y nosotros vamos, como yo tengo amigas como Evelyn, que ya estaba diciendo que esto debió haber sido no sé qué, que esto tiene un arco, que esto tiene forma, y entonces entramos en casa de Bárbara y ya hay una conexión social, pero también espiritual. Y va a quedar de parte de Bárbara que nos sorprenda en lo personal, cómo desde su espiritualidad Bárbara iba a decir, bueno, padre, yo no soy la más católica, pero yo trato de que lo que yo cocino o lo que yo hago, así sea un huevo con tomate, me quede para chuparse los dedos. ¿Sí o no? Y ahí es cuando uno dice, esta persona ha cocinado con alma, vida y corazón, decimos nosotros mucho allá. Yo tengo amigas que, como Evelyn, que está allá, que me ayudó muchísimo a la preselección de los castings de MasterChef porque iba a ensayar en su piso y cocina espectacular. Pero cocina espectacular empíricamente, ¿no? Porque siempre le ha gustado la cocina. Evelyn me cuenta que la primera pasta que hizo, que tenía como 8 años, ¿no? De edad, 9 añitos, se subió en una tablita, en un taburete, y aquello le quedó, bueno, pues como una mazamorra. Y a mí me preguntan, ¿desde qué edad está cocinando? Yo digo, desde los 10, 11 años, me escapaba donde la vecina, que se llama Fátima, me colaba por la parte de atrás de mi casa, y entonces a ella no le gustaba cocinar. Y a mí que me encantaba, pero no me dejaban en mi casa donde era la cocina predilecta, donde Fátima. Por eso a mí me preguntan, ¿dónde aprendió a cocinar, padre? En Fátima Gourmet International. Porque además, ella es portuguesa, su esposo que es Leonardo es colombiano y yo soy venezolano, entonces claro, es internacional. Y como Leonardo llegaba de jugar fútbol cansado o a veces un poco bien alegrito, ¿no? Cuando se explotan las cotufas, las crispetas, las palomitas de maíz, entonces Leonardo le decía a un niño de 11 años, que esto está bueno,
Y entonces era un arroz que yo lo lanzaba contra esa pared y se quedaba ahí pegado porque era una masa. Pero él decía que estaba buenísimo. Y lo importante entonces que es decirle al otro, ¿sí? Cuando dicen, este tiene un espíritu crítico, o este tiene un espíritu de deportista, o este tiene un espíritu de tal cosa, lo importante que es decirle y expresarle a otro, y ahí hay también una conexión muy bonita, que es que pueda el otro sentirse halagado, no por hipocresía, sino porque estamos viendo que detrás de este plato no solamente se trata de los que los ingredientes estén bien cocinados, que ya, como dice mi amigo Pepe Rodríguez, el juez, padre, aquí no vale solamente que usted lo haga con amor, ya sabemos que lo está haciendo con amor, aquí vale técnica, aquí vale rapidez, aquí vale limpieza, y aquí vale táctica, y aquí vale que usted domine los alimentos, y eso nos interesa. Entonces, pero lo importante que es decirle al otro, oye, ¿cómo te quedó esto de bueno? ¿Cómo está esto? ¿Por qué? Porque eso nos levanta, hablando de la espiritualidad, nos levanta el espíritu, nos levanta un poquito la autoestima, nos proponemos hacer y a mejorarnos nuestra versión de nosotros mismos para cuando haya otro plato, otro reto. Pues yo soy un hombre de retos, a mí me dicen, y eso creo que se evidenció en el programa, yo gané el PIN con una comida marroquí, que yo en la vida había cocinado marroquí, ni sabía de estos limones que son encurtidos, que los utilizan mucho en Marruecos y en estos países, que son limones fuertes encurtidos, pero le dan un sabor al pollo. ¡Oh! Además que lo hice con un cuscús que Jordi, Pepe y Samantha se reían y ahí no de buena manera porque decían, padre, esto es una comida marroquí, pero tiene su toquecito caribeño, ¿no? Y entonces me pusieron los compañeros de sobrenombre Fray Cilantro, porque como a todo le echaba cilantro, porque para mí el cilantro es una cosa, ¿sí? O sea, yo decía, mira, hay varias cosas que yo creo que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando creó al mundo. Una es que no comieran del fruto prohibido y la otra es que le echaran cilantro a la comida que le daba buen sabor. Y la otra que a las personas que están aprendiendo a cocinar, me llamó un fraile en estos días y me dijo, Marquito, nos quedamos sin cocinera. ¿Qué hago yo? Yo no sé ni freír un huevo. Yo le digo, pero Kleiber, si Dios cuando creó el mundo le dijo a Adán y a Eva, están viendo esta fruta, no coman de esto. Y otra cosita antes de que se vayan, una taza de arroz, dos de agua. Y Dios les dijo eso y ellos se lo quedaron grabados. O sea, la gente que no sabe mucho cocinar, ¿verdad, Edita? Vamos aprendiendo. Una taza de arroz, dos de agua. Eso es 2 más 2 son 4. Eso no hay pelea y el arroz le va a quedar bueno. Entonces, ahí también hay una conexión. Que nosotros le podamos decir al otro, oye, esto te ha quedado muy rico, o cuando hay un espíritu crítico de alguien que sepa verdaderamente, pues te dice, Fray Marcos, esto le quedó muy bueno, pero yo le hubiese puesto tal ingrediente al final para que no se deshaga, para que no se vuelva, qué sé yo, ¿no? Ahora, Deliani también me pidió que contara un poco la experiencia como religioso, como sacerdote en un programa de estos. Yo creo que cuando nosotros tenemos claro a lo que vamos, el objetivo principal a lo que vamos a un programa, en este caso de cocina, culinario, como es este que es tan exigente, exigente en muchas maneras, pero ¿saben qué es lo más exigente? Cocinar con ese reloj que es grandísimo y cuando Pepe te dice quedan 20 minutos y tú dices, madre mía, como me pasó a mí en el último plato, bueno, ya yo estaba un poco agotado en lo emocional y en lo espiritual también porque me hacía falta mi convento y la oración y todo. Son 2 meses y una semana que yo no tenía vida de fraile, sino todo el tiempo era un agite, un agite, un agite. Montes en un avión, montes en un metro, montes en no sé qué, montes en un tren, vaya para allá, venga para acá, aparece ahí fray, hágame esto, dígame esto. Y como se pueden dar cuenta, pues a mí quédame, como dije antes, 5 golpes para que hable y después 10 para que me calle. Entonces una vez que me daban cuerda, pues las cámaras eran mías. Y entonces, pero de alguna forma eso te agota y no tener ese campo de esa dimensión espiritual que a mí, yo particularmente la necesito, me agotó. Pero yo creo que nosotros como seres llamados a crear conexiones y vínculos en lo social sanos y en lo espiritual muchísimo más sanos, creo que no podemos perder, primero, el norte y segundo, no podemos perder la oportunidad y la ocasión que la vida y Dios nos presente, o Dios en la vida nos presente, para poder llevar un mensaje de esperanza. El vídeo que decís vosotros aquí, los de España, el vídeo que envié cuando nos piden el vídeo, que ellos no sabían que yo era fraile, pues lo envié diciendo, a mí me encantaría que MasterChef se convirtiera en una ventanita donde este fraile pudiera enviar un mensaje de esperanza. Así se ha eliminado en el segundo capítulo, pero que yo pueda llegar a muchísima gente
pospandemia, que ya sabemos que este país fue bastante golpeado, uno de los países, creo yo, con Italia, que fue bastante golpeado, y Estados Unidos por la pandemia. Pero yo decía, a mí me encantaría que Televisión Española y este programa MasterChef me ofrecieran esa ventanita para decirle a otro que hay esperanza, para decirle a otro que somos seres en plena y en completa y permanente transformación. Si MasterChef me lo permite, yo daría ese mensaje. Y creo que Dios cumplió su obra y su palabra en mí al permitirme llegar hasta allí, llegar hasta el programa 17, hacerme amigos verdaderos de los que saben quiénes son. Y creo que también se pudo evidenciar allí que cuando uno sabe quién es y qué no es, uno no puede negociar lo que uno no es y ni va a llegar a ser. Sin ningún tipo de vergüenza. Ahí hay gente que se quedaba, camarógrafos que decían, padre, es que usted las tiene bien puestas, me decían así, porque, a ver, salir con su hábito, hablar de Dios, dar la bendición, esto aquí es historia en una televisión nacional e internacional. Yo no le veía tanto complique porque ese es mi ambiente, pero a lo mejor ellos sí. Y mucha gente lo agradeció, mucha gente lo experimentó así, y mucha gente ahora está yendo a la parroquia a misa. Ha ido Samantha, han ido camarógrafos, se han bautizado, se han confirmado. O sea, hay gente que verdaderamente ha sido una respuesta a ese clamor de Dios cuando yo fui al programa. Y de las experiencias que Deliani me decía, padre, si nos puede contar un poco las experiencias dentro de esa conexión social y espiritual en lo personal, qué personas pudo usted hacer amigos allí, ya les digo. Hace poco pues me invitaron a MasterChef Celebrity, ver otra vez ese gran equipo, porque MasterChef es un monstruo de empresa por dentro en cuanto a que hay no sé cuántos cientos de personas trabajando, no es solamente los cocineros y tal, camarógrafos, redactores, psicólogos, de todo. Ver a cada uno, los de maquillaje. Después fui a MasterChef Junior, he sido invitado a estar en esta próxima edición como invitado. Eso a mí me llena el alma, no porque sea yo ni para vanagloria mía, sino para dar gloria al que verdaderamente nos da ese sabor y ese sazón para nosotros ponerle sabor y sazón. Yo siempre he dicho que la vida es una receta, la vida misma es una receta, y que la vida te permite de vez en cuando levantar la olla, probar el caldo, probar el guiso de tu vida, de qué le estás poniendo. Cuidado con lo que le estamos poniendo a la vida, cuidado con los ingredientes que estamos agregando en esa receta que es la vida. Hay gente que se pasa un poco de tristeza con ese ingrediente, ¿no? Que también existe. Hay gente que se le pasa un poco no tomarse la vida en ocasiones con la seriedad que merece la misma vida. Hay gente que se pasa de hacer comentarios imprudentes o hirientes porque se creen valientes frente a otros o se creen muy sinceros. Y el secreto, el ingrediente principal dentro de ese gran plato que es la vida es el amor. Y ahí es donde se conecta con la espiritualidad cristiana, que nosotros, muchas espiritualidades nos ofrecen esa edificación propia. Voy a hacer tal cosa, tal actividad, porque quiero crecer en espiritualidad, pero vivimos en un eterno yo, y el otro. Miren, dentro de todas las religiones que uno puede estudiar, el hombre, la mujer, el ser humano, siempre está empeñado en encontrar a Dios. En el nuestro, en el cristianismo, es Dios quien está obstinado por encontrarte, el que no se cansa por buscarte, tanto que se encarnó en nosotros, se hizo carne y se hizo además alimento. Y ahí es donde pasa aquel versículo de la Biblia que el mismo Jesús citaba frente al demonio, cuando le dijo, convierte estas piedras en pan, ¿no? Con esas tentaciones, dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. Y entonces ahí es donde uno está verificado y constatado que todo ser humano está llamado a tener una dimensión espiritual que hay que escudriñar, que no solamente somos materia o somos físico, que se termina, porque esto al fin y al cabo se corrompe, llega un momento en que ya no podemos más, se muere tal o cual, pero ¿qué aportaste a la vida y con qué quieres trascender? ¿Con qué quieres que seas recordado? ¿Qué ingrediente le pusiste a la vida para que tu vida sea sabor para los demás y que te recuerden bonito o lo que hiciste por otro? Y hay gente que no es tan creyente, pero que hace cosas por otro y eso Dios sí lo ve. Yo le decía a un chico en estos días que participó en MasterChef, decía, pero es que yo no creo en Dios. Y yo le decía, pero Dios sí cree en ti. Y por algo estás y para algo estás allí en el programa, para aportar de esa experiencia de vida que tienes tú.
Entonces, yo creo que hoy Pisanatura abre las puertas para un taller más de formación de esto, para que aprendamos nosotros que cuando estamos cocinando algo, cuando invitamos a alguien a comer, así yo no cocine, pero yo tengo amigos que me han invitado a restaurantes a comer y me dicen, Fray o Marquitos, mis amigas más amigas, ¿no? Marquito, vamos a comer en tal parte, que mira, cuando pruebes ese arroz, te va a encantar. O vamos a Pisanatura, que cuando pruebes esas pizzas vas a flipar en colores, como dicen aquí en España, ¿no? Y la verdad que comer en Pisanatura es otra cosa, porque es encontrarse, y hacen que sí, porque han venido a comer aquí, y es encontrarse con un mundo, a ver, cuando a ti te dicen pizza, generalmente ya lo asocias masa, bastante salsa, mucho queso, y además quedas inflamado, hinchado. Eso no va a pasar aquí, porque yo creo que Ernesto y Delian y todos los creadores de todo este gran movimiento de Pisanatura han pensado que también tú vales y vales como ser humano y le importa tu salud. Aquí los dulces, por ejemplo, los postres no son hechos con azúcar refinada, sino de dátiles. Entonces, y extraen el azúcar que no te va a hacer daño. Yo conozco gente que viene aquí permanentemente a comer porque es diabética, porque es celíaca, y se van complacidos. Yo creo que así no cocines, pero invitar a alguien a comer algo rico también es dar de sí. También es decir, bueno, mira, yo soy malísimo para cocinar, pero te voy a invitar a tal parte por tu cumpleaños o a Pisanatura o a algún sitio donde hacen el mejor arroz y vas a quedar encantado. Y es encantar a la otra persona. Primero, son varias. ¿Qué lo motivó usted a poder cocinar? Porque quizás en algunos países de Centroamérica o América, a veces el ego es parte como de que no te permite que dirán o que no dirán, o si me va a salir bien o no me va a salir bien. También recordando que al cocinar, al cocinar pasa que muchas veces tenemos que tener todos los ingredientes que está escrito en un libro, pero recordemos que eso no es lo importante, sino que con lo que tienes puedes hacer algo y te puede salir mejor que la misma receta. Bueno, vamos a decir la película Ratatouille, que no sé, yo llevo de la fórmula. Y entonces también ponerle un reto al mismo tiempo. ¿Cómo decir? Que como usted es cocinero y no sé cómo decir, ese reto de que usted menciona en su historia, que iba donde una vecina, ¿cierto? Porque no le permitían. Pero ¿qué lo motivaba a usted a cocinar? Y aparte de que ¿qué lo motivaba a cocinar? También es si estas personas, bueno, aparte del hombre, sino la mujer, ¿qué le decía? Si le salía bueno o le salía malo, porque eso no lo ha contado. Cuando yo estaba pequeño, no, me decía lo que te dije, o sea, esto está buenísimo, decía esto está bueno, y por eso te dije que lo importante que es decirle a alguien o a una persona que está cocinando que está bueno, y más a un niño de o 10 añitos, de 11 porque, a ver, nosotros a un niño le decimos Santa Claus, o el niño Jesús, los reyes traen los regalos, el niño te lo cree. Por eso es tan importante no tratar mal con palabras obscenas ni menos abusar de los niños, porque se lo creen. Los niños tú les dices, mi amor, estás haciendo esto muy bueno, estás aprendiendo. Mira, yo leí algo que es de la vida real, no recuerdo el pianista en este momento, que el papá le decía, deja eso, el piano, porque no eres bueno. Y entonces él respondió, si lo dejo, nunca voy a llegar a ser bueno. ¿No? O sea, yo quiero llegar a ser el mejor y es un gran pianista, a lo mejor mi amigo Daniel, que es un músico que tenemos aquí, un artista completo, pues sabrá el nombre, después lo investigamos, ¿no? Y Daniel toca y es bueno para la música. Entonces, ¿qué me motivó? Yo creo, mira, desde pequeño uno no tiene una conciencia clara, ¿no? Un niño de 10 11 años no tiene una conciencia así como para darte una respuesta, pero me motiva ahora que lo pienso y cuando hago una retrospectiva, una retrospección, un regreso a mi niñez, me gustaba que me dijeran, porque yo tenía una vida en mi casa un tanto fuerte, porque yo tuve padrastro desde los 10 años, porque estaba mucho en el colegio con las monjas para oír un poquito de esa problemática de mi casa, porque era muy celoso de mi mamá y bueno, mi mamá una mujer joven, y entonces estaba enamorada, tenía su derecho y yo la celaba mucho. Aquel hombre pues en principio no entró muy bien a la casa. Toda esta realidad que a un niño le lleva a escapar, por ejemplo, yo estaba permanentemente y después me puse a jugar voleibol
y fui voleibolista desde muy pequeño. Y después empecé con la música, ¿no? Solo. Bueno, mi mamá me inscribió en un curso de 4 y la guitarra sí la sé por oído y un poquito de teclado por oído, pero por eso, porque me ha motivado siempre como a ponerme retos, a hacer lo que me gusta, ¿no? Y por el bien de los demás. Y entonces después, cuando ya fui creciendo, yo inventaba, yo me iba a estudiar en bachillerato con mis compañeros y decía, ¿quieres que te haga una pasta con atún? Que probé en estos días. Pues yo también he ido a restaurantes donde he probado y yo digo, esto se debe hacer con esto y esto. Y entonces yo invento. A lo mejor te sale un masacote, pero es donde está el riesgo. A lo mejor te sale bueno. Y yo apuesto que me salga bueno. Eso es como cuando tú vas a pedir autorización o vas a pedir un favor, eso. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo que está más asegurado? Que te digan que no. Uno va por el sí. Uno no va para que le digan que no, porque uno casi tiene por seguro que te van a decir que no. Pero yo voy a trabajar por el sí. Y uno de los otros motivos es ver el rostro de la gente cuando se come algo delicioso. El sentir, por ejemplo, casi que en el paladar del otro, en el paladar ajeno. Yo lo dije cuando hice un reto de hacer un bocata, que aquí los españoles todo es con pan. Entonces el reto era de no usar pan, sino nos ponían varios ingredientes que lo repartió un compañero, Alex, y a mí me tocó la yuca. Yo hice unas arepas de yuca. Y entonces yo dije, para un venezolano es muy difícil, la hice de 3 sabores, que tú invites a alguien a comer a tu casa y que no haya arepa y que no haya arepas rellenas por lo menos con 2 o 3 sabores, porque tú en tu casa dices, bueno, mira, si te quieres comer esta de pura mantequilla, a mí, por ejemplo, una arepa recién hecha con mantequilla me flipa, o sea, esa mantequilla que se derrite y bien tostadita. Me motiva mucho cuando alguien dice, esto ha quedado, por ejemplo, ese día que Pepe dijo, Fray Marco, me tiene que dar la receta, síganos castigando con arepas así. De hecho, Pepe me pidió la receta y pidió que fuera yo cuando saliéramos del programa, que no he ido, a Illescas, donde tiene su restaurante, a hacer las arepas en el restaurante para que diera un show cooking de arepas, ¿no? De arepas de yuca. Bueno, y el reto era si, como cada persona tiene un paladar distinto, varios distintos sabores de cosas, el reto es si usted se atrevería a incluir una pizza o una nueva pizza en Pizza Natura. Sí, de hecho Ernesto y Deliani, cuando vino mi madre, nos invitó a la otra, a la otra pizzería. Entonces me dice, Fray, necesitamos que pruebes esta pizza, que la estamos sacando nueva, una que está nueva, que es de coliflor, y nos gustaría que nos dieras tu apreciación. Le hice varias apreciaciones que yo creo que la han tomado en cuenta por eso mismo, porque a mí me gusta eh, ir a sitios donde uno dice, esto quisiera hacerlo, ¿no? Quisiera, ¿cómo se hará esto? Y como tengo amigos que comparten ese mismo gusto por la cocina y amigas que saben cocinar, pues uno se pone como a indagar o nos preguntamos, ¿qué te pareció? Con ese espíritu crítico, de buena crítica que tiene que tener. Y si es verdad que los paladares son distintos, es que la cocina es como es arte y el arte es tan subjetivo, hablando del arte con esto que se ha formado, que el afiche de la Semana Santa en Sevilla que ha causado revuelo, pues es arte y el arte es muy subjetivo, ¿no? A mí me parece esto espectacular, pero a lo mejor la gente no le va a encontrar sentido. Yo tuve un gran amigo, muy amigo de una amiga en común que tenemos, Marta Rodríguez, que murió hace poco. Y él es artista conceptual, fue artista conceptual. Entonces, en su casa tenía a lo mejor un cuadro con 3 clavos y una botella colgando. Y para mí eso puede ser, bueno, hay una botella, y él me decía, no seas torpe, eso no es una botella colgando, eso significa esto, porque son artistas, y en la mente de un artista igual pasa con la cocina. En la cocina yo he ido a restaurantes que yo digo, esto yo se lo pondría de esta manera, porque es muy subjetivo a veces. Pero los sabores hay que cuidarlos ¿Y mucho. cómo usted hace para controlar un poco el ego? ¿Sabe? Esa vocecita que le dice, esto está feo, pero ¿cómo hace para controlar eso? Pero el ego en qué aspecto? En el sentido, si prueba algo, porque como cocina y como inventa bastante, pues sabe cómo, es decir, prueba algo, pero vamos a decir algo, un sabor que es desconocido, pero que como que no trata de modificarlo, ¿sabe? Porque como usted veo que es como muy revolucionario, puedo decir, en la cocina, es de tratar de decir, bueno, esto está bueno así, no hay que ponerle más nada. Bueno, yo trato de ponerme en el paladar del otro. O sea, si hay gente, a ver, a mí hay cosas tan extrañas como, por ejemplo, yo como mucha ensalada que le decimos nosotros la ensalada de gallina, que es la ensalada rusa, la ensaladilla, un poco que varía un poco en los ingredientes, ¿no? Porque aquella no lleva huevo, la ensaladilla rusa sí. Y yo puedo comer ahí la zanahoria, pero a mí me cuesta mucho comer la zanahoria en las sopas.
No me preguntes por qué. Entonces me invitaron estos días a comer una sopa que era sopa de pan y eso, y tenía trocitos de zanahoria. Primera vez que yo veo que en una sopa de pan le ponen zanahoria. Pero resulta que tiene su historia, porque yo iba a atreverme a decir, es que esto no lleva zanahoria, pero casi siempre prefiero escuchar a donde me invitan. Y en ese caso fui a casa de unos abuelos que me invitaron a comer, que van ahí a la parroquia. Y me dice la señora, es que mi abuela en plena guerra no tenía que darles de comer. Y volteo y veo en el canasto 2 zanahorias y un trozo de pan. Y con eso hizo una sopa. Entonces a esa familia no es porque ella haya inventado y todo, sino que esa familia le va mucho, porque además hay un valor sentimental. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, que ahorita recientemente vivimos la Navidad y hacemos las famosas hallacas, ¿no? Que en Dominicana son como los pasteles que le dicen envueltos en hoja de plátano. Y bueno, uno dice, hay una canción, hasta hay una canción que dice, la mejor hallaca la hace mi mamá. Y yo he probado hallacas que cuando uno las abre les hace falta, están bajas de hemoglobina porque no tienen color. Una buena hallaca siempre lleva un color bien notado, bien sabroso. Aquellas son hallacas pálidas, ¿no? Yo tiemblo cuando alguien, por ejemplo, como Evelyn, que le llevé una hallaca el año antepasado, que yo sé que es de gusto bueno y que sabe cocinar, y cuando destapa la hallaca, que alguien que sepa me diga que está bueno, yo me doy por bien servido. Ahora, el ego hay que cuidarlo en todas y hay que cuidarlo para bien o que no haga daño. Porque es que la gente cree que el ego hay que cuidarlo es para yo no sentirme más que los demás. Y ahí se acabó el... No, 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 no. El ego también hay que cuidarlo para que tú no te sientas inferior a los demás. Inclusive, la gente con un falso ego, con eso el falso autoestima que llaman, con ínfulas de superioridad, es una gente que verdaderamente en su interior se siente más inferior. Y entonces, por eso yo decía, cuando tú conoces quién eres y qué no eres, a ti no te afecta. Por ejemplo, a mí me gusta mantener mi dentadura bien cuidada y mi barba bien hecha y las manos limpias, porque además tengo amigas, como nuestra amiga en común. Yo le venía contando a Ernesto y a Deliani que esta amiga en común, Martica, cuando yo comencé a hacer vídeos de evangelización de 1 minuto, que ponía ejemplo en la cuenta de mi amigo el Fray, me dice, mi amor, todo es espectacular. Y yo le digo, ¿verdad que si ese mensaje estuvo magnífico? Me dice, ah, no, no, yo no hablo del mensaje, yo hablo de las uñas, de tu barba. Y yo decía, Marta, ¿cómo te vas a fijar en eso si eso es superioridad? Eso es eso es, me dice, no, hay que cuidarte, la imagen hay que cuidarla. Y entonces, déjame volver a escuchar, y escuchó el mensaje, ¿no? Muy cómica, muy graciosa, pero bueno, gracias a Dios tengo esas amigas y esos amigos que saben que a mí me gusta. De hecho, en el programa una vez preguntaron, ¿y de los hombres quién es más presumido? ¿Luca o no sé qué? En el padre todos voltearon, ¿no? Porque yo siempre cargo mi cepillo dental, mi crema y mi peine. Porque me gusta andar bien peinado. ¿Por qué? Porque fui presentador de noticiero, trabajé para un canal de dos, para la radio, y ese mundo es exigente, ¿no? Y me gusta hacer ejercicio. Bueno, en mi vida anterior hacía ejercicio, ya ahorita ¿O no. también usted cree que como usted, ejemplo, se ve, es como usted es, o como usted cocina, también como es? Por eso la cocina es dar de lo que uno es. Y mira, yo conozco gente que ha estado en estados de tristeza muy fuertes, y cuando te invitan a comer algo, pues ahí se refleja. Es una comida un poco baja de sal, y yo lo he comprobado. ¿Cuál fue un momento así espiritual en MasterChef como que te hiciera como temblar, ¿no? De, uff, en este momento me hacen flaquear. Bueno, hubo varios, pero fíjate, hubo uno que me gustó muchísimo, que entre corte y corte de cámara, cuando dicen cambio de cámara, entonces hay un momento entonces en que ponen las cámaras en otra posición. Yo tenía los ojos cerrados, que esa foto la captaron y la tengo en mi cuenta, y yo tenía los ojos cerrados porque le estaba diciendo, Señor, yo siempre se lo pedía, ¿no? Cuando estaba arriba, cuando estaba abajo, en los retos, en los no retos, yo decía, Señor, que seas tú para tu gloria y no para mi vanagloria. Y yo, perdón, como no podía celebrar la misa física por el tiempo, y además no tengo todavía todo reunido, porque eso cuesta una pasta, el cale, o sea, tener la maletita, ¿no? Que tienen los sacerdotes cuando vamos de misión y eso. Yo tenía la de la parroquia, pero si yo me llevaba la de la parroquia, dejaba a los frailes, a los que van a Orpea y enfrente, sin nada. Entonces, yo estaba celebrando la misa espiritualmente, ¿no? Y entonces yo estaba así, esperando que dijeran tal, estaba orando y tranquilizándome. Y dice Samantha, Padre, ¿está celebrando la Eucaristía? De la nada. Y estábamos como conectados.
porque yo estaba celebrando la Eucaristía. Yo decía, Señor, que los sacerdotes que en este momento están en tu presencia, yo me una a ellos para poder comulgar espiritualmente. Eso me impactó bastante, porque sentí que mis súplicas y mis ruegos, por eso que me dijo Samantha, estaban siendo escuchados. Y además que uno de los maquilladores, que era un tipo de 2 metros, gordísimo y tal, grandote, que no era creyente, le encantaba que yo llegara en las mañanas y le hiciera la señal de la cruz. Siempre me decía, cuando salí, me dice, padre, no debió haberse ido, ¿por qué hizo eso? Ahora, ¿quién nos va a dar la bendición? Gente que no es católica, pero que le gustaba. Mira, me lo dijo un camarógrafo. A ver, y disculpa que imite el acento español, pero dice, es que cada vez que usted entra y dice, buenos días, Dios les bendiga, es que yo entro en una sintonía. Entonces yo decía, bueno, pero no soy yo, es Dios mismo. Entonces ahí es donde se nota pero el momento también más álgido así que viví fue cuando nos llevaron a un sitio que se llamaba era como, ay, cómo se me olvida, se me va el nombre. Era como un musical, la Bacanal. Además estaba Satanás, los ángeles negros y todo, y ahí se me vio, a ver, yo no podía disimular que estaba súper incómodo y ellos me lo preguntaron. Pero luego yo dije, a ver, esto es un show. Yo vine de misionero, pues yo tengo que actuar como Dios quiere que yo actúe aquí, no puedo echarme para atrás. Y entonces yo pensaba muchísimo. Pepe me decía, padre, ¿está pensando en lo que le van a decir los ateos y los que no quieren la iglesia y todo? Y yo digo, no, estoy pensando en lo que me van a decir los que van a la iglesia y los muy católicos, ¿no? Porque es como tus enemigos. Tú sabes lo que dicen tus enemigos de ti. A ti te encantaría que yo digo, ya vengo, voy un momentito al baño. Te encantaría grabar ese momento a ver qué dicen de ti, tus amigos. Entonces yo decía, no, pues. Pero cuando yo salí y ya salió en emisión, yo me encontré con comentarios muy edificantes. Por ejemplo, una persona que dijo, no era católico, pero voy a comenzar a ir a sus misas por la catequesis que dio en la Bacanal. Porque yo no entendía esto de cielo, infierno, que son temas escatológicos dentro de la teología. Y usted lo explicó allí de maravilla. Me gustó mucho cuando presentó las arepas y les llamó resurrección. Y de salir de la oscuridad de la Bacanal a la luz. Y ha ganado con eso de resurrección. Bueno, a todos mis platos yo les ponía Nuestra Señora del Rosario, Aquí estoy Señor, Rema mar adentro, con esto de la comida del mar, con Ángel León. Other question. ¿Lo dije bien? Bueno, pues vamos a finalizar con un canto que a mí me gusta muchísimo y lo canto casi siempre en casi todas mis presentaciones. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí es un regalo de Dios para la humanidad. Es un don precioso. Y nosotros muy pocas veces sabemos que somos don precioso, ¿no? Para la humanidad. Y yo creo que Dios bailó el día en que Alejandro nació. Yo estoy seguro. El día en que Moisés nació. Yo creo que Dios bailó el día que Teresa nació, el día que Edita nació. Dios baila siempre por un nacimiento. Por eso la iglesia es pro vida y tenemos que apostar a la vida, ¿no? Dice así. Si quieren, en esa espiritualidad, cierran los ojos y pueden sentir la música. Lo que pasa es que no va a pegar mucho con la música que está abajo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a intentar de superarla. Yo soy don precioso, don de Dios, de su corazón. Yo soy don de amor para toda la humanidad. Dios bailó el día en que yo nací. Imagínense a Dios brincando y pegando saltos el día que cada uno nació. Yo soy don precioso, don precioso,
a veces nos han lastimado mucho, que a veces no nos creemos que somos don de su corazón. Yo soy don de amor para toda la humanidad, para toda la humanidad. Dios bailó el día en que yo nací. Y que sepamos que el otro también es don, que el otro también es don de Dios. Ahí le estamos poniendo un ingrediente, el principal, el del amor. Bueno, que como último mensaje, que la vida es una receta. Que de aquí hasta cuando estén velando nuestro cuerpo, allí ya mortal entreguemos nuestra alma con ese espíritu que Dios nos ha dado y podamos decir, como San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Y que ese espíritu de amor nos haga ser verdaderamente cristianos a los que somos cristianos, o verdaderamente hijos de Dios, creyentes o no tan creyentes, pero que nuestro comportamiento en la sociedad sea ese papel de ponerle ese ingrediente de sal y luz, pero en el amor de Dios. Amén.